Hola, yo soy Paula y junto con mi compañera Elizabeth os vamos a explicar la historia de la psicología de la personalidad. Estamos cursando en la Universidad de las Islas Baleares el grado en psicología. Hola, yo soy Elizabeth y bueno, vamos a exponer pasando un poco por encima los autores más relevantes que han aportado sus ideas sobre la psicología de la personalidad. Y nuestra presentación empezará explicando autores del siglo V a.C. y finalmente terminaremos en el siglo XX. La psicología de la personalidad adquiere identidad como disciplina científica dentro de las ciencias sociales en la década de los 30 y más adelante ganará terreno en las ciencias de la salud. Entramos en el siglo V a.C. en el que os voy a explicar a Platón y a Hipócrates. Platón, en la República, hizo el primer intento de describir la personalidad dividiendo el alma en tres partes. A cada tipo de alma le asignó unas características que debían tener las personas en las que prevalecía cada tipo de alma. La primera era el alma racional, estaba formada por los filósofos. La segunda, el alma irascible, estaba formada por los guerreros. Y finalmente, el alma concupiscible estaba compuesta por los comerciantes. Hipócrates desarrolló la teoría moral que estaba basada en 4 temperamentos. El primero, el flemático, representaba la infancia y eran personas calmadas y razonables. El segundo era el sanguíneo, que representaba la adolescencia, con personas valientes y sociables. El tercero, la bilis amarilla, representaba la virilidad y eran personas violentas y egocéntricas. Por último, la bilis negra, que representaba la vejez, y eran personas abatidas y pensativas. En el siglo XVIII encontramos a Franz Gall con su idea de la frenología, la cual contiene 6 postulados básicos. 1. El cerebro es el órgano de la mente. 2. La mente se compone de facultades. 3. Cada facultad se localiza en un órgano. Gall consideraba que, ya que las facultades mentales son diferentes y únicas, debían necesariamente localizarse en órganos separados del cerebro. 4. El tamaño de un órgano indica su poder. El tamaño relativo de cada órgano en comparación con el resto del cerebro puede tomarse como un signo del desarrollo de una facultad determinada. 5. Los órganos determinan la forma del cráneo. Gall afirmaba que durante el desarrollo infantil los huesos del cráneo adoptaban su forma según el tamaño de los órganos cerebrales. Y 6. La superficie del cráneo revela la mente. Ese es el principio más célebre de la frenología, dado que el desarrollo de los órganos y, por tanto, de las facultades, influye en la forma del cráneo, y el análisis de la superficie de éste permite determinar la personalidad y el resto de rasgos mentales de una persona. En el siglo XIX nos encontramos con Freud, que propuso una teoría de la personalidad que iba avanzando a medida que evolucionaba su desarrollo teórico. Para él, la personalidad eran las estrategias que utiliza cada persona para resolver los problemas internos y externos. Propuso 4 modelos para describir la personalidad. El primero, el modelo topográfico, se explica con la conocida metáfora del iceberg, en el que divide la mente en 3 partes: la parte consciente, la parte preconsciente y la parte inconsciente. El modelo dinámico está basado en los impulsos que buscan expresarse y los mecanismos de defensa que luchan por inhibirlos. El modelo económico está relacionado con las pulsiones de vida, eros, y las pulsiones de muerte, tánatos. El modelo genético está basado en las etapas de desarrollo psicosexual y la gratificación que buscamos en cada una de ellas. Las etapas son la etapa oral, la etapa anal, la etapa de latencia y la etapa genital. A continuación encontramos a Watson. Este autor pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales, como el amor y la furia, y que todos los demás comportamientos se adquirían mediante la asociación estímulo-respuesta, que se llevaba a cabo mediante un acondicionamiento. Más adelante encontramos a Carl Jung, el cual decía que existen 4 funciones psicológicas básicas, las cuales son pensar, sentir, intuir y percibir. Y a partir de estas 4 funciones básicas, Jung postula que se conforman 2 grandes tipos de carácter, el introvertido y el extravertido. Y a partir de las funciones psicológicas básicas nombradas anteriormente y de los 2 tipos de carácter fundamentales, Jung señala que se derivan 8 tipos de personalidad, las reflexivas, las sentimentales y la intuitiva, para cada tipo de carácter, es decir, tanto para el extravertido como el introvertido. Además, encontramos a Clark Hull, que fue uno de los primeros teóricos en intentar crear una teoría diseñada para explicar todo el comportamiento. Esa teoría del aprendizaje se conoce como la teoría de la reducción del impulso. Hull basó su teoría en el concepto de la homeostasis y usó el término impulso para referirse a la sed, el hambre, el frío, etc.
Estos impulsos crean un estado desagradable, es decir, una tensión, y para reducir esa tensión, los humanos y los animales buscan maneras de satisfacer estas necesidades biológicas, ya sea bebiendo, comiendo, buscando un abrigo, etc. Es decir, Hull sugirió que los humanos y los animales repiten cualquier comportamiento que reduzca estos impulsos. Galton formuló la hipótesis léxica de la personalidad, que se basa en dos postulados. El primero dice que las características importantes para un grupo sobre la personalidad terminarán introduciéndose en el lenguaje de ese grupo. Y la segunda, que se basa en la primera, dice que las características más importantes se definirán con una sola palabra. Alport desarrolló una teoría de la mente que se basa en los elementos que configuran la estructura de la mente. Dichos elementos son la racionalidad, la identidad, la autoestima, la autoimagen, la extensionalidad y la extensión del yo. Entramos en el siglo XX, en el que voy a empezar explicando a Carl Rogers. Carl Rogers desarrolló una teoría sobre la personalidad que se basa en cuánto se acerca o se aleja una persona de un estilo de vida altamente funcional. Este estilo de vida consiste en estar siempre actualizado buscando nuevos objetivos y metas vitales. Maslow añade a la teoría de Rogers, autor explicado anteriormente, su concepto de las necesidades. La teoría de este psicólogo gira en torno a dos aspectos fundamentales: nuestras necesidades y nuestras experiencias. La teoría de la personalidad de Maslow tiene dos niveles: uno biológico, las necesidades que tenemos todos, y otro más personal, que son aquellas necesidades que son fruto de nuestros deseos y las experiencias. Sin duda, Maslow se asocia al concepto de autorrealización y además se considera uno de los grandes teóricos de la motivación. Otro autor del siglo XX es Raymond Cattell. Cattell define la personalidad como aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada. El elemento natural básico de la personalidad para Cattell es el rasgo, que hace referencia a características relativamente permanentes. Distingue entre rasgos comunes o aplicables a todos los individuos y específicos, exclusivos de una persona. Por último, en función de su significación, podemos encontrarnos con rasgos superficiales o rasgos fuente o profundos. Eysenck desarrolló una teoría sobre la personalidad en la que sacó como conclusión el modelo Penn. Se dividía la personalidad en tres dimensiones: psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo sobre la historia y la psicología de la personalidad. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por habernos prestado atención.